La regulación a nivel europeo de las elecciones al Parlamento Europeo viene recogida en el Acta de 20 de septiembre de 1976 relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo. Esta norma fue modificada en primer lugar por el Tratado de Maastricht en 1992, luego por la decisión del Consejo 2002-772 y el 23 de septiembre de 2002. Y, en último lugar, por la decisión del Consejo de 2018, de 13 de julio de 2018. Durante las negociaciones iniciales para crear el Acta Electoral Europea, se intentó llegar a un acuerdo sobre el procedimiento electoral común, pero, en cambio, se constató la dificultad para lograr un acuerdo. Por ello, se planteó la creación del Acta, dejando una amplia capacidad a los Estados miembros en cuanto a la organización de las elecciones. Una vez en vigor, desde el Parlamento Europeo se plantearon múltiples proyectos para reformar el Acta y dotarla de un conjunto de contenidos que al menos fueran mínimos y comunes para la celebración de las elecciones con las mismas normas. No obstante, se constató la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre un procedimiento electoral común. No solo ya entre los Estados, sino también en el seno del Parlamento Europeo. Ante esta ausencia de acuerdo sobre un procedimiento que fuera uniforme, se procedió a establecer reformas que cubrían los principales consensos alcanzados. Así, por ejemplo, en 1992, el Tratado de Maastricht estableció la necesidad de que al Parlamento Europeo diera su consentimiento a las decisiones del Consejo en lo que respecta al procedimiento electoral uniforme. De esta manera, el Parlamento amplía su capacidad de decisión. También se asentó el concepto de ciudadanía europea, que conllevó el derecho de los ciudadanos de los Estados miembros a presentarse a las elecciones europeas y votar en cualquier lugar de la Unión Europea, siguiendo una de las recomendaciones del informe Seidlinger. Por su parte, el informe Anastasopoulos de 1998 había promovido una primera reforma directa del acta electoral que se cristalizó en 2002. La decisión del Consejo aceptó la generalización del principio de proporcionalidad y estableció la incompatibilidad entre ser eurodiputado y ser miembro de un Parlamento nacional. No obstante, estábamos lejos de cierta uniformidad jurídica. La reforma dejó a los Estados miembros libertad para imponer un umbral electoral, optar por listas abiertas o cerradas, elegir el tipo de voto proporcional y crear circunscripciones regionales. También los dejó a cargo de decidir cómo llenar las vacantes cuando se produce la renuncia o baja de un eurodiputado. Por último, en julio de 2018, la decisión del Consejo 2018-994 es la última de las reformas aplicadas al Acta Electoral Europea. Si bien sus normas no son de implantación inmediata, sino que los Estados miembros tienen hasta 2024 para transponerlas. Para evitar la fragmentación de la Cámara, entre las nuevas normas se restringe, primero, que no haya ausencia de umbral electoral, sobre todo cuando las circunscripciones son grandes. Por otra parte, algunos estados ya implementaban barreras electorales, pero otros no, de manera que hasta las elecciones de 2024 no se verán estas barreras. Por otra parte, la reforma del 18 solicita a los estados que establezcan medidas que articulen el voto electrónico y postal. Esto debería ir aparejado de medidas efectivas que eviten que se produzca, por otra parte, el doble voto. Es decir, que un elector vote en más de una circunscripción. De esta manera, habrá un control de censos y se compartirán los censos entre estados. Por otra parte, las papeletas tendrán que incluir algún tipo de identificación de los partidos europeos. Estas medidas aún están pendientes de ser implementadas y afectarán a gran parte de los Estados miembros, como veremos.